A ver. Déjame. ¿Por qué salían las 20:55 en todas las redes? No, porque aparecía así, pero ahora ya estamos al aire. Bueno, el tema de hoy es bastante complicado. Es un tema difícil y que para quienes lo padecen representa un gran problema. Hablaremos hoy con el coloproctólogo Dr. Gonzalo Palominos sobre hemorroides. Antes de comenzar, quiero agradecer a mis auspiciadores, el medio digital www.lavozdecuricó.cl y decoratalca.cl. Y se me fue el doctor. Esperemos un poquito. Se me desconectó. Esperemos un poquito. Porque de verdad, si alguien me quiere hacer algún tipo de pregunta, prefiero que lo hagamos, aquí se conectó, no, prefiero que lo hagamos a través de WhatsApp, por si les da lata, no voy a decir los nombres ni nada, ¿ya? Ahora sí, querido Gonzalo. Hola, buenas noches, Claudia. ¿De hemorroides se dice los hemorroides o las hemorroides? Los hemorroides lo entendemos acá en el chilenismo como los hemorroides, por lo menos. Ya. Y es un verdadero drama en la vida de la gente. Sí, pues mucha gente que le afecta el cuento de la hemorroides o los hemorroides y lo pasa mal, sangran, consultan a los médicos. Hay mucha gente que no consulta y que los pasa en la casa nomás, ya son parte de su vida nomás. Todos los problemas que tienen. ¿Por qué se producen? Los hemorroides se pueden producir, generalmente se asocia a gente que le cuesta mucho ir al baño, tienen deposiciones duras, tienen deposiciones cada muchos días y acumulan mucha masa fecal y tienen deposiciones más voluminosas, y eso va haciendo que la mucosa que viene adentro se vaya como prolapsando y vaya saliendo y van generándose los hemorroides. Gente que se sienta mucho tiempo en el baño y al sentarse en el baño colapsan los vasos sanguíneos y el drenaje venoso que va hacia en los glúteos, como dejan apretado ahí el trasero en el baño, los vasos sanguíneos se empiezan a engordar y ahí se van desarrollando más hemorroides. A eso se ha asociado mucho, también a estar mucho tiempo de pie, también se ha asociado a tener más hemorroides. Bien. Y por ejemplo, ya la gente que va al baño con el celular y se queda como media hora, tampoco. No, pues mal, pues media hora que están ahí apretando las venas, están engordando. Es como cuando, típico, no sé, pues te van a sacar sangre y te apretan el brazo para engordarte la pena. Eso, pero imagínalo, por 30 minutos, ahí los hemorroides quedan ahí contentos, quedan llenitos. ¡Qué felices! El único infeliz, el pobre que los sufre. Felices los hemorroides, pobre paciente, felices los hemorroides. Sí. ¿Incluye la genética, el estrés, la alimentación? Sí, como casi todas las cosas en la vida, influye la genética. Hay gente que es mucho más propensa a generar hemorroides, gente que incluso dice, pero doctor, yo voy súper blando, me siento súper poco, y tienen hemorroides, tienen tejidos que son quizás un poco más laxos y eso hace más propenso a que estos se vayan protruyendo. Y influye la genética. O sea, sí. Si mis abuelos tuvieron, yo puedo. Es más propensa probablemente. Pero si tu abuelo fue sedentario, comía muy poco líquido, muy poca verdura, tenía mucha constipación y tú, no sé, pues te cuidas, tomas mucho líquido, haces deporte, vas bien al baño, te sientas poco rato en el baño, no pujas, podrías no tenerlo. No necesariamente lo que se trae en la genética se expresa en la vida, como dicen. Ya. Ay. No, eso es. Es como el ají, dicen, el ají, uno come ají, dicen, pica 2 veces, yo no. No, pues el ají es prohibitivo para los hemorroides. Hace muy mal, el ají, la mostaza, los aliños molestan mucho a los hemorroides. ¿Y cuáles son los síntomas que indican que uno padece hemorroides? ¿Son todos iguales o...? No, a ver, es que la gente no sabe mucho diferenciar, pero cree que cualquier cosa que molesta en la zona anal son hemorroides. Pero las cosas que pueden molestar en la zona anal son varias cosas. Pues pueden ser fisuras anales, hay gente que tiene herida en el ano, que las deposiciones pueden a veces salir un poco duro o por alguna otra razones, se rompe esa zona heridita en el ano y eso duele mucho. Y al doler
va saliendo un poquito de sangre y esas molestias no son necesariamente hemorroides. La gente, en general, los hemorroides duelen mucho menos que las fisuras. Hay mucha gente, y a mí me pasa mucho, que me van a ver a la consulta, me dicen, doctor, tengo hemorroides. ¿Por qué? Porque me duele demasiado, no puedo hacer deposiciones, cada vez que voy a un parto, sufro mucho, me queda doliendo 30 minutos, y vemos efectivamente eso son fisuras. Es mucho más común que esos dolores así sean fisuras que hemorroides. La hemorroides, perdón, ¿cómo? ¿Cómo se tratan o eso se regeneran solas, cicatrizan solas? Las fisuras anales, cuando se generan, en el fondo tienen esta herida y el primer tratamiento que damos, que es como el primer peldaño, es manejo médico que llamamos. Entonces lo que intentamos hacer es ablandar las deposiciones, que se lave con agüita, con secador de pelo, porque al pasar el papel bota la costrita a la fisura. Que haga deporte, que camine, que se cuide en la dieta para que las deposiciones sean más blandas, es decir, harta fruta, harta verdura con cáscara, fruta y verduras crudas, evitar las masas blancas, si es que van a comer masas que todo sea integral. Y además ponemos unas cremas locales, con las cremas disminuimos el dolor y se pone un poquito de nefedipino que tiene como objetivo relajar un poquito el esfínter, porque toda esta gente que tiene fisura contrae tanto el esfínter que no permite que la herida cure, porque le corta casi que la circulación a la fisura. Entonces, para que las heridas curen, tiene que llegar un poquito más de sangre, y lo que se busca es, con estas cremitas, disminuir el dolor y generar un poquito más de dilatación en el ano, para que no quede tan apretadito, para que pueda curar la herida. Eso es para la fisura. De las que no curan con esos tratamientos, existen otras técnicas que son quirúrgicas, que son ambulatorias, que buscan lo mismo, relajar un poco y generar la curación de la fisura. Y ya con eso curan casi todas las fisuras. El tema de los hemorroides en general es mucho más frecuente que los hemorroides, cuando son hemorroides, que la gente sienta que les cae sangre fresca, muy fresca, porque están justo en la salida del ano, y que no les moleste tanto, no les duela tanto como una fisura, ¿ya? Sino que tengan la molestia ahí, que sientan el bulto, que cuando van a defecar en el fondo sale y que a veces se devuelve solo, o incluso hay gente que con las manos tiene que devolverlo hacia adentro porque no se devuelve solito. Oh, qué terrible. Estos ya son hemorroides que van creciendo, claro, existen distintos grados de hemorroides. No. Y a veces se salen y quedan afuera. Eso, a veces se salen y quedan afuera, que se llama fluxión hemorroidal, que es la gente que hace mucha fuerza en el fondo, pueden salirle los hemorroides y le quedan afuera. Eso se llama fluxión hemorroidal, le quedan apretados ahí afuera los hemorroides. Lo que hay que hacer una maniobra para devolverlo y hacerse ojalá baños de asiento para que se dilate, porque como el ano ahí le sale el hemorroide, le queda apretado, no pueden volver a entrar. Eso sigue muy doloroso también. Debe ser. Muy doloroso. Afortunadamente no es tan frecuente. Menos mal. ¿Y producen estreñimiento o colitis los hemorroides? En general es al revés. ¿O solo se produce estreñimiento? En general es al revés el cuento. El estreñimiento producido en forma crónica termina generando el problema de los hemorroides. Ya. Y las colitis, las diarreas, cuando la gente tiene más diarrea, más colitis, está pujando más en el baño, está sentándose mucho rato en el baño, también se pueden producir hemorroides. O sea, no nos salvamos. Hay que mirar el trono, digamos, con un poquito más de respeto. Hay que tenerlo respeto, claro. Chuta. Claro, no ir a chatear, eso de chatear, de leer a gente que siga a leer el diario, eso está muy mal. Ya, a mí el chateo me preocupa, ya. Adiós, teléfono. ¿Quiénes tienen mayor...? Una adicta al chateo y a todas las redes sociales. Teléfono para todas partes. Sí. Y yo creo, y muchas amigas me dicen, oye, estoy sentada en el baño, ahora aprovecho que estoy tranquila. Entonces yo creo que es una práctica bastante común entre todos estar en el baño. Es como un lugar donde la gente se relaja. No, pero no hay que llevarse el celular. Debe estar en otra cosa. Y ojalá sentarse lo menos ratito, unos 2-3 minutos, pum, listo. Ya. Una cosita rápida. Super. ¿Y qué otra cosa? Otra cosa que me interesa mucho, que quede claro después de esta reunión, es que la gente que cree tener hemorroides puede estar ocultando bajo eso otra enfermedad. Porque no todo lo que sangra, no toda la sangre fresca que sale por el ano o que viene con las deposiciones, son hemorroides. Pueden haber tumores del recto, tumores de colon que sangren y la gente los confunde. Y para mí también en la consulta es muy frecuente que llegue gente consultando porque cree que tiene hemorroides y lo que tienen son tumores
colorectales. Entonces, ese es el gran peligro del hemorroide. O sea, del hemorroide, de lo que uno cree en la casa que pudiese llegar a ser hemorroide, porque puede estar cubriendo otra cosa. Y además también es muy importante decir que dada la alta frecuencia de cáncer colorectal en nuestra población chilena, es muy frecuente también ver pacientes que tengan hemorroides que además se presenten con un cáncer colorectal. Oh. Y es por eso que todo paciente, toda persona que tuviese un sangrado rectal, en algún momento se debería hacer una colonoscopia. O sea, no nos salvamos de la colonoscopia. No nos salvamos. Si es que quieren estar sanos, hay que cuidarse nomás. Ya. A ver, las embarazadas, ¿el embarazo influye en este tema? El embarazo es claro que sí. Es muy frecuente que la gente, las mujeres sobre todo, o sea, en el momento del embarazo, hagan las primeras crisis de hemorroides. Entonces digan, no, doctor, yo estaba bien sano, no tenía ningún problema hasta que me embaracé, me crecieron los hemorroides, después me desaparecieron un poco, pero con el segundo embarazo ya se hicieron insoportables y los tengo afuera y me los tengo que empujar. Eso es muy frecuente porque es lo mismo prácticamente que sentarse en el baño cuando se corta la circulación, cuando va creciendo la guaguita, en el fondo va dilatando, va creciendo el útero, eso va comprimiendo todos los vasos sanguíneos que están en la pelvis y hacen el mismo efecto, un efecto muy parecido, hacen que los vasos sanguíneos se vayan dilatando en el fondo y que se vayan generando los hemorroides. Pero, por ejemplo, ya, una persona que tuvo guagua, menos mal, ahí me salvé yo, menos mal. A ver, tuvo guaguita, tuvo hemorroides, después se le quitan o queda, ya se le manifiesta una vez y queda con la predisposición a que vuelva. Queda con la predisposición y bueno, la gran mayoría de la gente que tiene hemorroides así que no son tan dramáticos, que se estén saliendo, empujándoselos de vuelta con la mano, que queden pescados fuera, cuando son hemorroides más pequeños o la gente que está embarazada y después se pasa el embarazo y en el fondo vuelven a una vida saludable de la parte proctológica, es decir, que tienen deposiciones blandas, como decíamos, se sientan un poco rato en el baño, hacen ejercicio, caminan, toman harto líquido, harta fruta, harta verdura, para que las deposiciones sean más blandas, esa gente se le puede disminuir bastante el hemorroide y regresar, ¿ya? Pero obviamente que es una persona predispuesta a hacer hemorroide y si por alguna razón tiene un episodio de constipación, donde le cuesta ir al baño, donde cambie la dieta y haga una dieta en el fondo que la deposición sea más voluminosa, más seca, va a ser predisponente a que haga con mayor facilidad el hemorroide o en un segundo embarazo también podrían desarrollarse en el fondo los hemorroides. O sea, no quiero pensar, tengo amigas que tienen 5 hijos. Mejor no voy a pensar en nada. Una persona que padece hemorroides, ¿qué alimentos debe evitar así de por vida? O alguien que... Las cosas que más molestan para la zona anal en ese sentido estricto son como el ají, por ejemplo. El ají es muy molesto a la gente que tiene hemorroides, que sabe que tiene hemorroides y que les gusta, prácticamente los deja porque se dan cuenta solos. Irritan, inflaman y molestan. Los aliños muy condimentados y la mostaza también. Eso es lo que más la gente se señala. Hay otras cosas de la parte de la dieta que son cosas que hacen que en el fondo tú tengas un grado de constipación o que te cueste ir al baño, o lo que la gente llama estreñimiento. ¿Ya? Hay muchos alimentos que generan esto que se llama estreñimiento, que también se llama constipación, o que endurece las deposiciones. ¿Ya? Y esas son las cosas que, por otra parte, también hay que evitarlas para que la deposición que viene no venga tan dura. ¿Ya? Entonces hay alimentos que atacan directamente a los hemorroides, como estos que se señalaba, que son el ají, los aliños, y hay otros alimentos que en el fondo generan una deposición más dura y más lenta y un tránsito más lento que aumenta y hace predisponente a que en el fondo tenga hemorroides. Estos alimentos que generan constipación son alimentos que lo pueden buscar en cualquier parte, pero en el fondo son como el chocolate, por ejemplo. Cuando tú dices el dulce con mucho azúcar, eso hace que se reabsorba mucho el agua y que las deposiciones vayan quedando más duras. Explica también, por ejemplo, pueden ser otras cosas que hacen son las masas, los alimentos con muchas masas también hacen que las deposiciones sean más duras. El arroz, todas las masas blancas. Por eso los pacientes que tienen hemorroides o que tienen dificultad para tener deposiciones más blandas, nosotros les sugerimos que cambien las masas blancas por masas integrales.
el pan, el arroz, el tallarín. El plátano, por ejemplo, el manjar, son cosas que endurecen las deposiciones. La manzana, cuando la pelan, le sacan la cáscara. También la manzana es más predisponente a tener deposiciones más duras. Pues. Y bueno, ahí hay una serie de alimentos que en el fondo los pueden ver, pero la idea de una persona que tiene hemorroides, que tenga deposiciones, que trate de tener una dieta con deposiciones más blandas, hacer deporte, lavarse con agua, ojalá, evitar el papel para no estar pegándole a los hemorroides. Y evitar el jabón también, ¿ya? Porque hay que pensar que los hemorroides son una mucosa, igual como lo que sería la boca, pues entonces no es que nosotros nos estemos lavando la boca con jabón porque eso irrita y también puede irritar la zona perianal. Ah, con agüita, entonces, esa zona. Agüita nomás, agüita con la ducha teléfono, ojalá. Eso, o tenemos esas llaves turcas, esas llaves que... La más calentita. Esas llaves son como ideales para la antigua. Sí, cada uno tiene sus gustos, puede ser la ducha teléfono, puede ser la llave turca que nos recomienda la Claudia, o puede ser el bidet también que puede tener alguien en la casa. Ya no existen, pero eso reemplaza al bidet. Ahora, pregunta a la gente, ¿por qué razón el ano puede estar constante con feca líquida y no lo percibes, aun cuando te has limpiado bien? Ya, a ver, eso, por ejemplo, habla de que pueden haber ciertos grados de incontinencia un poco líquida, o que la deposición sea muy líquida, o que ya viendo hemorroides, por ejemplo, si ustedes piensan, tienen un ano, en vez de que el ano esté así como lisito, se generan estos globos, y entre esos globos se puede generar mucha humedad, ¿ya? Entonces ahí lo que hay que diferenciar es si es que son deposiciones, y lo que tiene un cierto grado de incontinencia, la deposición líquida, hay un grado de escurrimiento de materia fecal, o si son los hemorroides los que hacen que transpiren y que se genere cierta humedad anal. Es muy frecuente que los pacientes que tienen hemorroides tengan más humedad anal, y más transpiración y más humedad anal. Eso es muy frecuente. A ver, aparte de las flores que te han dicho toda la semana, que muy buen médico, excelente, no, sí, la gente realmente tiene muy buen concepto. La gente es muy buena aquí en Talca. Es muy bonita. Son las pacientes, así es que ahora va a tener más enfermas de colon y de todo esto. Dice. No, ojalá hacemos esto para que la gente se pueda mejorar en la casa y pueda saber qué cosas tiene que hacer para que tengan menos cáncer y tengan menos enfermedades que por lo Eso preguntan, ¿hay relación entre hemorroides y cáncer? ¿Pueden malignizarse los hemorroides? ¿Pueden infectarse? Ya, ahí hay varias preguntas. A ver, la relación entre los hemorroides y el cáncer en general no es que el hemorroide genere cáncer. Como lo dije recientemente, lo vuelvo a repetir, el cáncer de colon es muy frecuente. Es uno de los cánceres más frecuentes en Chile. ¿Ya? Y es muy frecuente que la gente crea que toda la sangre que proviene del recto es por hemorroides, lo cual es un error. Porque puede haber sangre que viene del recto, que no viene del hemorroides, viene de un tumor. Y la gente puede pasar 1 año, 2 años pensando que esa sangre es producto del hemorroide y después se desencadena y viene todo este cuento del cáncer con metástasis que ya avanzó, ya hay progreso. Esto es muy difícil también verlo para nosotros. Cuando vemos a alguien, lo examinamos y en el fondo no vemos un sangrado en ese minuto, es muy difícil para nosotros, si no imposible, saber cuál es la causa real de ese sangramiento y descartar que hay un cáncer. Por eso es necesario que la gente que tiene una hemorragia digestiva o sangre en las deposiciones tenga que hacerse una colonoscopia para chequear el colon en forma completa. Si los hemorroides, ya, eso es una parte por lo del cáncer. Y bueno, y lo otro que señalé, que también lo vuelvo a repetir, es que dado que es muy frecuente el cáncer de colon, existe mucha gente que puede tener un hemorroides de la vida, en el fondo, y generar un cáncer de colon al mismo tiempo. Entonces puede haber gente con cáncer de colon y con hemorroides. ¿Ya? Y eso se ve y lo vemos frecuentemente, porque los hemorroides son muy, muy frecuentes. Entonces, lo importante de esta reunión de hoy en día es que la gente no se autodiagnostique diciendo que tiene hemorroides. La forma de hacerlo es teniendo una colonoscopia. Vaya, ojalá, se haga una colonoscopia. Si nosotros hoy en día encontramos un tumor de colon en etapa temprana, lo podemos curar. Existe tratamiento y se puede curar.
Si la gente se espera creyendo, autodiagnosticándose enfermedad de hemorroides, tratándose en la casa, poniéndose crema y cosas y postergando el diagnóstico en un par de años o un año, eso perjudica el tratamiento de un cáncer que puede haber detrás. ¿Ya? Esa es la importancia. Eso es lo que queda muy, muy importante. La otra pregunta era, ¿pueden infectar? ¿los hemorroides se pueden infectar? Sí, a ver, el ano se puede infectar. Y en el ano pueden haber otras cosas también, que son unas pelotitas que salen de pus, que se llaman abscesos perianales. Esos abscesos perianales pueden seguir progresando y tener una infección que se disemine y que se expanda por la zona pelviana, así por los glúteos, por la zona genital, y eso sí, una enfermedad, o sea, eso es muy grave, y se llama gangrena Fournier a veces. Cuando es una necrosis. Es una necrosis. Así es. Eso hay que ponerle freno y todos los abscesos perianales se tienen que drenar en forma quirúrgica. No se tratan con antibióticos. Se drena y se saca el pus por el riesgo de que estos vayan a progresar a una gangrena más grave. Y se hace un procedimiento que es bastante sencillo, se abre, se saca, se deja abierta la herida para que se seque y se seca solito, los abscesos perianales. Si los hemorroides se pueden infectar, eso, cualquier cosa en el fondo, puede existir este absceso, producto de cualquier heridita que pueda haber en la zona perianal, o son glándulas también que a veces se infectan, se sobreinfectan y generan los abscesos perianales, o a veces hay otras cosas que se llaman fístulas, que son conductos aberrantes que pueden existir en el ano, y que estos conductos se tapan y generan los abscesos perianales. Así que, bueno, pueden haber infecciones en el ano y se llaman abscesos perianales y eso se tiene que drenar en forma quirúrgica. A ver, aquí Verónica yo creo que ya se respondió su pregunta, que ella tuvo hemorroides internas, erosionadas, sangró mucho tiempo, se diagnosticaron con colonoscopía, pero el gastroenterólogo le dijo que no son cancerosos. Pero es mejor estar... En general, los hemorroides no son cancerosos. En general, no son cancerosos. No es que un hemorroide vaya a progresar al cáncer. Claro. Y sobre otra cosa que nos decía ahí la amiga, es que los hemorroides internos, para que la gente sepa, son los que generalmente sangran. Cuando la gente va al baño y botan sangre, son en general los hemorroides internos. Los hemorroides externos, que son los que se ven así mirando el ano desde afuera, esos se pueden coagular. Hay unas cosas que les pasan de repente que se coagulan y se inflan y se forma una bola de coágulo adentro del hemorroide, quedan grandes como una bola de coágulo. Eso se llama hemorroide trombosado y eso generalmente le ocurre a los hemorroides externos y esos molestan y duelen y generan cierta incomodidad, más que los internos son más propensos a sangrar, pero en general molestan menos cuando ya aumentan de grado y son grado 3, grado 4, o que se empiezan a salir y hay que volvérselos para adentro, o que se salen y se quedan afuera, ahí pueden ser más molestos. Y, por ejemplo, una persona que va al baño y le pasa eso, por ejemplo, está trabajando, quiere ir al baño y se le salen los hemorroides, no los puede entrar, ¿qué hace? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se va para la casa? Porque puede pasar, ¿no? Ante una crisis de dolor anorrectal, de cualquiera sea la causa, porque en el fondo el pobre hombre no se va a poder diagnosticar si es que una fisura, si es que un hemorroide que se le atascó afuera, si tiene alguna otra cosa, lo que hay que hacer, y yo recomiendo, es que se hagan una ducha con agua tibia y se hagan un baño de asiento, en una tina puede ser, una tina con agua tibia calentita, y ¿cómo se pone la ropa? Sumerjan el ano en la... ¿Cómo? Tiene que sacarse la ropa y meterse la tina. Sí. Sí, pues tienen que hacerse un baño de asiento, que se llama. Eso es lo que llamamos baño de asiento. Antes recomendaban lo que se llama ácido bórico. Hoy en día se sabe que no es necesario el ácido bórico. Puede ser, es tan efectivo el baño de tina con agua caliente, tibia, y sumergir ahí el ano durante unos 10 minutos, 15 minutitos. Eso hace muy bien y genera una relajación donde los vasos sanguíneos hacen que corran, que se dilate un poquito el esfínter y con eso los hemorroides se desinflamen un poco. Eso puede darle un poco de tiempo mientras esperan la consulta en el fondo médica para poder seguir haciendo sus estudios. Entonces, sumergir el ano en la tina un poquito. Claro, como que ese era un baño de tina. Pues. Porque el baño de asiento de la abuelita era comprar la pelela, echarle con el vapor, de ácido bórico,
después con agua caliente y la persona se tenía que sentar unos 20 minutos esperando el vaporcito. Ese era el baño de asiento de la abuelita. No, pero no el vapor. El agüita tiene que ser bajo el agua. Perfecto. Ya, y eso el secador de pelo me llamó la atención. O sea, la persona ya se moja y después... Secador de pelo. Para la gente que tiene hemorroide, que se le están saliendo la hemorroide, tiene esta cosa que es la mucosa. La mucosa es como, es como el tejido que nosotros tenemos dentro de la boca. Eso es lo que nosotros llamamos mucosa. Eso es una piel más débil, que no resiste, de repente cuando le pasan el papel, al pasar el papel, la van erosionando, la van inflamando y van generando heridas que hacen que sangren y sean más propensos a sangrar. Por eso es que nosotros recomendamos en esa gente el lavado con la ducha teléfono o con agüita y con secador de pelo en caso de ser posible. Si no es tan posible el secador de pelo, puede ser una toallita y hacerse tocaciones con la toallita más que tocarse. Claro, más que con el papel y raspar, porque papel y raspar, pues, eso genera daño, genera herida. Y esas cremitas, el batanal, esa que traen la puntita larga, se mete y se va apretando y ahí va dejando la... Esas cremitas sirven, son cremas que pueden desinflamar un poco y bajar cierto grado, un poquito los hemorroides, las crisis hemorroidales. Y tienen cierto grado de corticoides y otras cosas que hacen que se desinflamen. ¿Ya? Y a la antigua también decían, no sé si esto será cierto, pero el mentolatum. Yo me imagino que eso debe ser terrorífico. No, yo no recomiendo eso, no, oye. No estoy recomendando esas cosas a la gente. Después la gente ahí te va a alegar por los WhatsApp, te van a decir, pero ¿cómo me indicó mentolato? ¿Mentolato para hemorroides? No. No, ya, perfecto. Ni mentolato, ni alcohol que no se te ocurra. Ya, perfecto. Y, a ver, preguntan aquí, esto es una pregunta como nada que ver, pero dice, tengo otro tema, dice, los padres de mi esposo fallecieron los dos de cáncer, al colon y al recto, ¿son hereditarios? ¿Qué debería hacer de forma preventiva el marido? Mira, esa es una muy buena pregunta, que no viene al tema, pero claro, vamos a ayudar, vamos a adelantarle, porque algún otro día vamos a hablar de cáncer de colon, pero para ir adelantando, el cáncer de colon sí tiene mucha herencia y en el fondo existen familias que son predisponentes a generar cáncer colorectal. Y lo que hay que hacer, en el fondo, son colonoscopías preventivas, ¿ya? Preventivas para encontrar los pólipos y sacarlos. Existen otras cosas también que son muy útiles, que ahora están muy de moda, y yo estoy de acuerdo con eso, que es la medicina preventiva, ¿ya? Entonces uno puede decir, ¿cómo puedo, doctor, prevenir? Porque usted me está diciendo, hagamos una colonoscopia para diagnosticarme, o que es más invasivo y cosas, y ahora que la gente está buscando cosas tan naturales, quiere prevenir el cáncer de colon. El cáncer de colon sí se puede intentar prevenir en forma poblacional, digamos. O sea, si nosotros dijéramos, aquí a toda la gente de Talca vamos a disminuir la cantidad de carnes rojas que comen a la semana, eso podría prevenir el cáncer de colon. Y no se recomienda comer más de 1 o 2 veces a la semana. El alcohol ya es predisponente al cáncer de colon, la obesidad es predisponente al cáncer de colon, el tabaquismo es predisponente, y también las dietas o los regímenes de comida bajo en fibra, bajo en verdura y bajo en fruta. ¿Ya? Entonces, si es que alguien quisiera decir, oye, yo quiero partir primero de la prevención es, en el fondo, todas las cosas contrarias con esto. Tener una dieta rica en fibra, hacer deporte, controlar el peso, evitar el alcohol, evitar el cigarro, ¿ya? Y evitar todos los alimentos que son más procesados. Se sabe que los países que tienen alimentación mucho más procesada, en el fondo están teniendo mucho más cáncer de colon. Y la segunda cosa que es muy importante es hacer las colonoscopías cuando corresponde. ¿Por qué? Porque la colonoscopía también tiene un rol preventivo, en el sentido en que nosotros podemos encontrar lesiones que son pólipos, que son cositas muy chiquititas, así como los porotos o las lentejas, que van creciendo en el colon, van creciendo, y finalmente esos son los que forman el tumor. Entonces nosotros tenemos un espacio de tiempo entre que ese porotito es pequeño hasta que vaya creciendo, que nosotros podemos ir con la colonoscopía, mirarlo, tomarlo y sacarlo, y evitar que siga progresando. Y esa colonoscopía en la gente que tiene cáncer de colon se debe hacer 10 años antes del diagnóstico del cáncer de colon en la familia. O sea, si la persona se diagnosticó, no se ponte que a los 45 años el cáncer de colon, tiene que hacerse a los 35. O desde los 40 años, lo que sea antes, en el fondo. Toda persona, de partida, aunque sea sana y aunque no tenga antecedentes, hoy en día se deberían hacer su primera colonoscopía a los 50 años. Y si existen antecedentes en la familia son, entonces, a los 40 años o
30 años antes del familiar que se diagnosticó. 10 años antes. 10 años antes, perdón. 40 años o 10 años antes del familiar que se diagnosticó. Lo que sea antes. ¿Ya? Entonces hacen los cálculos y lo que le dé menor edad, esa es la edad que tiene que partir. Son desde los 40 o 10 años antes del familiar. O sea, aquí por lo menos los hombres no se salvan de la colonoscopía y del tema del... Las mujeres tampoco. Esto no es una cosa de sexo. Hombre, mujer. Ya, son hombre, desde mujer. los 50 años, toda la gente, aunque no tenga antecedentes, o desde los 40 años, como digo, si es que hay antecedentes familiares, o 10 años antes de eso. Ya. Pregunta una amiga, doctor, quiero saber qué puede ser lo que tengo, ya que fuera del ano a veces se me inflama como un granito y aparece y desaparece y me pica. Ya. Eso que se inflama, generalmente que se forma como una bolita que es dura, que es oscura, puede ser una trombosis hemorroidal. Es decir, que sea un hemorroide externo que se le formó un coágulo y que se inflama y puede molestar, doler. No es tanto el dolor, son más las molestias y duran alrededor de unas 3 semanas en que se vuelva a disolver. Y lo que hay que hacer es hacerse los baños de asiento, agua calentita para que se disuelva el coágulo, harto deporte, caminar, subir escaleras, ojalá trotar. Eso porque aumenta el flujo de sangre y al aumentar el flujo de sangre vamos disolviendo el coágulo que se forma. Ya, o sea, desde mañana vamos a ver a todo Talca subiendo escaleras ahí. Todo el que sube escaleras, ya vamos a ver por qué lo hace. Uy. A ver, dice la misma niña que preguntaba por lo que quedaba de los restos que quedaban. Dice, ¿esta incontinencia puede deberse a que hayas tenido un cáncer cérvico-uterino? ¿Existe un riesgo de tener cáncer? Ya. Es una buena preguntita también, es interesante. La gente que tiene cáncer cérvico-uterino muchas veces se tiene que dar tratamientos con radioterapia, ¿ya? Que son las irradiaciones que hacen a la zona del cáncer y también hay veces que usan la braquiterapia, que son como unas píldoras ahí de radiación que le ponen. Estas cosas generan inflamación en los tejidos alrededor y generan, o sea, lo que buscan es matar todas las células cancerígenas, pero como efecto colateral existe un daño a las células del propio cuerpo también, que están ahí pegadas en el fondo, que son las células buenas y los tejidos buenos, y se generan inflamaciones del recto. Y estas inflamaciones del recto es lo que se conoce como rectitis actínica, que son productos de la radioterapia. Esto ocurre frecuentemente en la gente que tiene tratamientos por radioterapia, por cáncer cervicuterino, que está muy pegado ahí al recto, o en los hombres por la próstata también, que si irradian, por ejemplo, la próstata, también se puede generar esta rectitis. Y esta rectitis hacen que salga más moco, que se inflame la mucosa, que pueden botar un poquito de sangre, y hacen que esa zona que está irradiada sea más predisponente también a formar otro cáncer más adelante. Entonces, por eso hay que estar vigilándolas con colonoscopia y hay que tenerle ojo de saber eso. Ya. Y me preguntan si esos abscesos se rompen en sangre. ¿Cómo? Si esos abscesos que salieron, esas como porotitos, se rompen en sangre, pregunta. ¿Podrá ser eso? O sea, esos porotitos, es que estamos hablando de la misma niña, de la polígono anterior. Y ahora sí, claro. Esto está cada vez más difícil, Claudia. Ahora ya me tiran para todos lados. Cuando hablamos de esos hemorroides trombosados y se forman esos coágulos pueden o disolverse, que es tomar un camino que se pueden disolver y en el fondo y se desinflama el trombo y vuelve en el fondo del ano a lo que era normal, habitual antes, o puede buscar hacia afuera el trombo y drenarse y botarlo y expulsarlo. Y tienen como una salida de sangre con coágulos, que es cuando se drenó en el fondo este hemorroide trombosado. Ay. Ahora pregunta otra amiga, al tener una fisura y hemorroides, al realizar una cirugía, ¿se puede quedar con incontinencia? Siempre existe de que existe el riesgo de la incontinencia. Oh, me Este muero. riesgo siempre existe, por eso es que es importante hacer las cosas en orden, de a poquitito, y además también es importante saber que muchas veces existen ciertos grados de incontinencias que no se han visto en el fondo, porque, por ejemplo, hay gente que se le salen los hemorroides a través del ano, y el ano, en vez de estar así apretadito y bien, en el fondo está siempre un poco más dilatado porque tiene el hemorroide puesto ahí, el hemorroide grado 4, que sale estas fluxiones hemorroidales que se le salen, se lo entra a la gente. Como le sacan estos hemorroides que retienen un poquito la deposición, se generan estos escurrimientos, estas posible incontinencia. ¿Y cuándo debemos consultar a un especialista en caso de hemorroides? ¿Cuándo sangra? Como dije,
todo paciente que sangre debería estudiarse y saber bien cuál es la causa de su sangrado. Es muy frecuente que nosotros saquemos pólipos. Yo saco pólipos de 3 centímetros en gente de 30 años. ¿Ya? Eso está pasando, es muy frecuente. Hay alertas que circulan a nivel mundial, o en Estados Unidos se ha visto mucho que la gente joven ya de 30 años está haciendo mucho más cáncer de colon, ¿ya? Y también acá en Talca vemos que hay gente muy joven que tiene cáncer colorectales. Entonces, cualquier persona que sangre debería ver a un especialista para estudiarse. Ya. Una amiga pregunta, doctor, ¿es cara la cirugía de hemorroides externas? Las tengo hace 25 años y son un calvario. En general, pucha, en forma privada, toda cirugía, o sea, es caro porque son procedimientos que requieren de muchas cosas, requieren de pabellones, requieren de las salas de recuperación, requieren de las máquinas de anestesia, requieren de medicamentos, requieren de instrumental quirúrgico, requieren del cirujano, del segundo cirujano que es el ayudante, de la arsenalera, anestesistas, paramédicos, hay una serie de gente, enfermeras que ponen las vías, los medicamentos que le ponen endovenoso, la recuperación que le hacen, o sea, son monitorizaciones y cosas que le hacen en las salas de recuperación y todo eso va sumando y son cosas lamentablemente caras. Sin embargo, también se hacen en el hospital. Ah, ya. Cuando la gente tiene hemorroides que le están afectando su vida, en el fondo que tienen anemia asociada, intensa y cosas, se hace la cirugía por el hospital. Ah, excelente. Por lo menos una buena noticia. Y ahí trabaja usted. Sí. Ahí la calma llegó. Por ejemplo, cuando una persona ya tiene hemorroides, está medio complicada, está en la época de crisis y va a trabajar, ¿servirá este cojín que le llaman picarón, el que tiene un hoyito en el medio? ¿O tener algo más blandito, no sé? Sí, en general la gente se alivia harto con esas cositas, con un cojincito más blandito en el auto, esa gente que trabaja mucho tiempo sentado, se alivia bastante con eso y genera un alivio para cualquier cosa, para el hemorroide, para cualquier otro problema perianal cuando tienen que estar mucho tiempo apoyados. Claro, los choferes de las micros, los señores de los colectivos, y que Es tienen muy que bueno. aguantar también. O sea, Genera un alivio eso. a ver, ¿cuáles, bueno, las señales de alerta? A ver, ¿cómo se pueden prevenir? Aparte no sé, o cómo se pueden saber si hay hemorroide antes que haya sangre. ¿No hay algún examen que uno se pueda hacer y decir, ya, tendré hemorroide antes que salgan? Si es que uno sabe que en la familia puede haber algo. Claro. O hay que esperar que se empiecen a manifestar. No, uno puede saber si tiene los hemorroides si es que se hace la colonoscopia, pero en el fondo ahí cuando hacemos la colonoscopia, dentro de las cosas que se hacen es que cuando uno va en la parte inicial, hace una visión hacia atrás, hacia el interior y ve si es que existen o no los hemorroides, antes de que en el fondo hagan manifestaciones clínicas de los hemorroides, pero sí tienen que estar para poder verlo. Las manifestaciones clínicas, como hablamos, son estas molestias de estas masitas que salen a través del ano y estos episodios de hemorragia que esas son las formas de manifestarse del hemorroides más frecuentemente. ¿Cómo prevenirlo? Es lo que hemos contado, pues ya lo hemos dicho, porque tienen que la dieta blanda, harto deporte, sentarse un poquito rato en el baño, pujar. Ahora me preguntan harto por la operación. Ya, existen distintos tipos de tratamientos para los hemorroides. Ya vamos. Sí, existen distintos tipos de tratamientos. El primero y más básico, que yo creo que es lo que frecuentemente se hace para la gran mayoría de la gente que tiene hemorroides, es el tratamiento médico, y en el fondo tenemos esta misma conversación donde le explicamos cómo lo pueden prevenir, qué cosas tienen que hacer, evitar sentarse mucho tiempo en el baño, cambiar la dieta, ¿cierto? Hablando de las deposiciones, les dejamos un poquito de laxante para ayudarle al inicio en el fondo del tratamiento, que después se va suspendiendo en el tiempo, y estas cremas locales que pueden ser estas desinflamatorias que tienen un poquito de corticoide y cosas. Eso, y también existen medicamentos, que son los flavonoides, que hacen que los vasos sanguíneos en el fondo, que sirven como para la varices, también pueden servir para los hemorroides, para que vayan en el fondo regenerando y disminuyendo, que se desinflamen un poquito los hemorroides. Ese es el primer peldaño y en general, afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes que hay. Y con eso se mejora y con eso
aprenden en el fondo a tener una dieta, a cuidarse y a no hacer crisis de producto de su hemorroide. Después existe otro peldaño que son las técnicas no quirúrgicas, o sea que no requieren un pabellón. ¿Ya? Y lo que más frecuentemente se hace es que se hacen unas ligaduras, que se le disparan unos elásticos a los hemorroides y se atrapa. Así como... Ya, y como... Eso, tal cual. Ese gesto. Ahí. Se atrapa ahí con el elástico que ha atrapado el hemorroide hasta que se seca y se cae. Eso se pueden hacer en forma ambulatoria, son procedimientos que son parecidos, es parecido en el sentido en que digamos que ambulatorio, se va para la casa, como la colonoscopía, pero se trabaja solo al inicio, se le ponen los elásticos y sirve solamente para los grados iniciales más o menos de hemorroide. Nosotros decimos la gente que sangra, pero que tiene poco volumen de hemorroide, que no sale hacia afuera y se lo tienen que entrar, que no son tan grandes, eso se puede poner con elástico. Y después cuando los hemorroides ya son más grandes, son muy voluminosos, se están saliendo hacia afuera, la gente se los tiene que devolver con la mano, se están quedando afuera, o el hemorroide externo muy grande, y se ve muy grande porque estos elásticos se ponen por dentro para los internos. Los elásticos que expliqué recién son solo para los internos. Yo no puedo poner un elástico afuera a la gente ahí porque eso duele mucho. Se pone afuera, en los internos no. ¿Y en los internos cómo van al baño después? Cuando le ponen... Se dejan el laxante, las cosas, la idea es que no pujen al principio y el elástico se cae como a la semanita, una cosa así, dura 7 días. Y la otra, bueno, cuando estos hemorroides son muy grandes, así, muy voluminosos, o se quedan afuera, ahí existen las técnicas quirúrgicas. Y dentro de las técnicas quirúrgicas lo que se hace es que en el fondo uno va a ver la zona anorrectal y extirpa completamente el hemorroide hasta su base. Y así, se saca completamente el hemorroide. ¿Es muy invasiva esa operación? ¿Cuánto dura el postoperatorio? No, no una cirugía muy invasiva, en el sentido en que se puede hacer generalmente lo hacemos con anestesia espinal, se pincha la espaldita nomás, así como la cesárea, la embarazada. La cirugía propiamente tal debe durar unos 30, 40 minutos. ¿No? Y se sacan sacan 1 hasta máximo 3 paquetes más grandes, los paquetes más grandes. Y después de eso, el paciente se puede hacer en forma ambulatoria, se puede ir a su casa y tener el postoperatorio en la casa. Lo que sí tienen que saber es que molesta la cirugía, duele, sobre todo la primera semana, los primeros 5 días son los más molestos. Y los cuidados con la cirugía son las mismas cosas de siempre, pues estar lavándose con agüita, con los 8 teléfonos, secándose con secador de pelo, evitando la cama para que los líquidos vayan corriendo y no se quedan así acumuladitos y para que se vayan moviendo los tejidos. Y los pacientes ya la segunda semana se sienten súper bien, a la tercera semana ya están de vuelta en el trabajo. Y una vez que se operan, siempre se ha dicho que vuelven. ¿Pueden volver? O sea, todas las cosas pueden volver, pero en general curan el 90% de la gente con la cirugía. Ah, excelente. O sea, la cosa es que la gente después de eso ya tiene clarito. Yo creo que nadie quiere volver a operarse. A ver, sí, pero hay gente que es muy constipada, que se opera, se saca el hemorroide y después se le olvida, como a todos nos pasa, que en el fondo nos tratamos, se mejora la enfermedad y volvemos a las mismas de siempre, porque cada uno haciendo las mismas cosas, en el fondo, yendo al baño una vez a la semana, comiendo cualquier cosa, sentándose en el baño, 30 minutos, sentándose en el baño 30 minutos, entonces... Después de eso, claro, que eso podría llegar, en el fondo, a hacer que vayan a volver el cuento, pero no es lo habitual. Ya, menos mal. Ahora preguntan, ¿es importante el tacto rectal en la mujer para pesquisar el cáncer colorectal? O mejor la colonoscopía, yo creo. A ver, sí. A ver, cuando alguien va al coloproctólogo y tiene un problema en el fondo perianal, dentro del examen físico también existe el tacto rectal. Y el tacto rectal sirve para examinar más bien lo que es el esfínter y la zona perianal del esfínter anal, ¿ya? Porque en el fondo lo que se examina es solo la última parte del recto y el principio del ano. Ya. Ese tacto sí se debe hacer cuando alguien va a la consulta, porque todas estas cosas que uno dice en hemorroide, me sale una masita, de repente uno hace el tacto y dice, aquí está, es un tumor.
Ah, ¿no? no. Ya. O esto, mira, es un absceso, ¿ya? Y eso es parte del examen. Ese tacto rectal no sirve para descartar un cáncer colorectal, Perfecto. porque el recto mide unos 20 centímetros y yo no conozco a nadie que tenga un dedo ni que haga exámenes de 20 centímetros. Y el colon mide 1 metro. Claro. Para eso y para poder saber y descartar un cáncer colorectal es necesario la colonoscopia, lo vuelvo a repetir, es necesario la colonoscopia. Entonces, el tacto y el examen físico en el fondo de la consulta no descarta un cáncer colorectal. Ya. Muy bien. Ahora pregunta una amiga, que la feca sea como bolitas pequeñas como la de las ovejas, ¿se puede asociar a hemorroide o Sí, colon? pues eso es muy malo. Eso es las deposiciones más secas y más duras que en el fondo puede haber. Cuando las Ya. deposiciones se van poniendo duras, más seca, más dura, más seca, más dura, y llega al máximo nivel, ya son como así como ¿cómo dice la amiga? Como la oveja. Con las ovejas, sí. Sí, Siempre se como, mencionan, como los son, conejos, me dicen a mí generalmente, como los conejos, como, no, acá ¿no? como los corderos, se dice como los corderitos. Como los Zona, corderos, estamos en zona WhatsApp. son aguas. Claro. Sí. Aquí decimos como los corderitos, sí. Chuta. Entonces, Ya, esto eso hace muy predisponente a que tengan problemas de hemorroides, porque en el fondo ella está teniendo deposiciones que son muy duras y eso hace que los vasos sanguíneos en el fondo vayan engordando y todo lo que hemos contado. y ahora, por ejemplo, ¿cuánto es normal o bueno ir al baño todos los días? ¿Ir al baño todos los días o más de una vez al día? Eso es variable y no existe algo que sea bueno o que sea malo. Es diferente de persona a persona. Ya. ¿Ya? Lo importante es que la deposición sea ojalá blanda para que no genere estas cosas de que vaya apretando los vasos sanguíneos y que no se sientan tanto en el baño y que no tengan que pujar tanto, porque hacer esta fuerza, este empujo constante, esta fuerza para que salga en el fondo la materia fecal, va debilitando los tejidos, va siendo propenso a que existan todo este tipo de problemas. Pueden salir rectoceles, que son tipo unas hernias parecidas ahí, pueden haber incluso incontinencia y al final se va debilitando toda la pelvis. Eso es lo que va pasando con la gente que se pone a pujar y a hacer fuerza. ¿Cuánto es lo apropiado? No existe un número apropiado, pero cuando la gente me dice, no, doctor, voy una vez a la semana, una vez cada 10 días, yo digo, oye, eso no está mal. Y la persona que me dice, doctor, voy como 6 veces al día y tengo episodios de diarrea y voy, ya me digo eso, no, tampoco no está tan bien. Sin embargo, sí existe gente que se han hecho todos los estudios y van 6 veces, 5 veces al baño y es parte de su hábito nomás. Entonces uno después que hace los chequeos ahí encuentra cuál es lo habitual de la persona. Pero sobre todo lo que tiene que llamar la atención son los cambios en el hábito defecatorio. O sea, una persona que dice, no, doctor, yo voy todos los días hasta hace 3 meses, que no sé qué me pasa, que voy cada 5 días o cada 3 días. Eso es un cambio. Eso Cambio en indica. el hábito o cambio en la forma. Esas son banderas de alerta que nos tienen que hacer llamar la atención en el fondo y nosotros ahí son donde tenemos que hacer los estudios estos de la colonoscopia y chequear el colon. Ahora, por ejemplo, cuando una persona va al baño ya y le cuesta mucho hacer y hace con harto dolor, pero no sabe, después le queda como delicado, como bien delicado. ¿Qué puede ser? Sin Esos sangrar. probablemente son hemorroides que en el fondo al hacer fuerza y al empujar van saliendo y los van empujando hasta que le quedan ahí como por fuera. Después si ellos se tocan, se sienten como unas masitas o unas bolitas que son los hemorroides internos que quedaron afuera y se van devolviendo despacito para adentro en el fondo. Si se devuelven solos son un hemorroide grado 3 y si la gente se lo tiene que devolver en el fondo por maniobras manuales, cosas, ya son hemorroides grado 2. Perdón, si se devuelven solitos son hemorroides grado 2 y si se devuelven con la mano son ya hemorroides grado 3. Ya. Pregunta, Claudia, ¿este doctor puede atender a un niño de 12 años? Ahora los niños son más grandes. Sí, pues ahora los niños son más grandes, sí, pero en general existen los cirujanos infantiles que son para de 14 años, nosotros decimos más o menos que es el límite. ¿Ya? Yo de repente, claro que veo niños que son más grandes y que necesitan hacerse una que otra cosa para casos particulares, pero en general a la gente de 14 años o menor los ven los cirujanos infantiles. De los 14 y los 17 los vemos entre los dos y más de 17 ya son de cirujanos adultos. El SEA,
qué edad deberían hacérselo? ¿El CEA? El CA es el antígeno carcino embrionario y es sangre. es un marcador de cáncer. Ya, Ese examen no se debe hacer de chequeo en forma habitual. Ese ya, es un examen que se lo debe hacer solo la gente que tiene cáncer. Ese examen no sirve para descartar cáncer. ya, ¿Ya? Eso para que lo sepa la gente. ya, súper. Y, uy, que se prolongó esto, ¿verdad? Parecían 20 minutos y creo que es la más larga que esto en la vida. Ya, pues, Agradezco infinitamente. La gente quiere que la próxima vez sea sobre cáncer colorectal. eso Ay, tenemos que hablar. Cáncer colorectal tenemos que hablar. ¿Ah? sí, sí, lo que quedo atenta a tu horario cuando puedas y muy agradecida. Realmente la gente está muy contenta. Tocamos temas que no es fácil hablar de esto, no todos se atreven también, pero yo creo que hay que abordarlo porque yo sé que hay mucha gente que sufre de esto y Sí. se despejan varias dudas también. Así que bueno, repetir que atiendes por FONASA o Atiendo en la clínica Alircay y ya, atiendo en Brisa Salud, ya, donde hago endoscopías, colonoscopía. Estoy prontamente a abrir la consulta por FONASA en Brisa Salud y atiendo en Integra Médica, hago endoscopías altas. ya, Eso es lo que estoy haciendo ahora en este momento. ya. ¿Ya? Eso pues. Muy, Súper bien, que tenga una bonita semana. Saludos a toda la gente en la casa. ya. Y nada de aliños Y y nada, leño, hacer deporte y comer harta verdura y harta fruta cruda. Eso es lo que eso. hago. Ya. Muchas gracias. Chao, Chao, que chao. estén bien.